Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la exposición. Teoría del efecto framing y el prime por Mora Castañeda Donation, Samuel Muñetón, Villa Juan Felipe. Antecedentes, agenda bullying. Los medios hacen algo más que establecer la agenda, sino que además de seleccionar los temas a discutir, establecen los parámetros bajo los cuales se va a juzgar o a discutir esa agenda. Establecen los estándares de esta discusión. No obstante, otros autores exponen que la agenda setting entre los años 20 y 30 otorga mucho peso a los medios y deja fuera a los actores sociales y políticos. En nuestro contexto actual, por ejemplo, a las redes de poder y a las redes en general, por ejemplo, lo que Samuel Castells denomina la autonomía. En este entorno, Manuel Castells explica que el potencial de audiencia para incrementar o iniciar sus prácticas comunicativas ha aumentado con el auge de la autonomía de la audiencia y de la que él llama la autocomunicación de masas. Autonomía se entiende por una tendencia a que las personas, especialmente los jóvenes, se alejan o no se sientan identificadas por las instituciones y las formas tradicionales de comunicación de masas. Cuanto mayor es el nivel de autonomía en cualquiera de las dimensiones, mayores serán la frecuencia y el uso del Internet, finales de los 90. Y cuanto más usa el Internet, más aumenta el nivel de autonomía. Antes, hay que señalar dos aspectos. De esta forma, la agenda bullying es un proceso colectivo con cierto grado de reciprocidad que implica dos niveles. El primer nivel, establecimiento de la agenda, se centra en los objetos, se centra en la importancia relativa, por lo general se define operacionalmente como la importancia percibida de los temas o materias. Los medios resaltan autocontenidos, personalidades, grupos, etcétera, para destacarlo sobre el resto. Uno puede observar aquí que se selecciona y que no. Los autores establecen el término tópico, un problema que deberá resolver o tema que debería ser tratado por instituciones. Luego aparece el insult o tema, que es aquella información que tiene a atención mayor enfoque. Consecutivas de la agenda centrada en los atributos o en los objetos. Se examina el segundo ítem, que es... El segundo ítem, que es construcción de la agenda, se centra en los atributos de los objetos. Se examina la importancia relativa de los atributos de los temas, como Matt Cons entre 2005 y Gagnon en 1997 han descrito en detalle. Estas agendas de atributos han sido llamadas el segundo nivel de agenda setting. En esta se sitúan las perspectivas y marcos que los periodistas utilizan para llamar la atención a ciertos atributos de los objetos de la cobertura de noticias, así como a los objetos mismos. Por ejemplo, encuadrar una guerra como la Guerra Fría. De acuerdo con Shelf, en este segundo nivel se constituyen estrategias discursivas destinadas a proporcionar significado, coherencia y permanencia a los mismos. Esta construcción se hace a través de los diversos fenómenos, entre los cuales podemos destacar el framing y el prime. Mediante el frame encuadre. Por frame entendemos el modo en que los medios de comunicación determinan el marco de pensamiento y de discusión pública sobre los acontecimientos.
un doble enmarcado a la vez cognoscitivo y pragmático, tendiente a proporcionar al lector los elementos necesarios para asegurar la inteligibilidad de los acontecimientos, conceptos clave. Relaciones paratextuales. Focalizar la atención sobre un determinado aspecto del objeto informativo, excluyendo otros, en tanto que se confrontan y refutan estratégicamente los prejuicios conductuales a las lecturas extrañas, los aberrantes, estableciendo un campo coherente e interdefinido de discusión. Se asegura la relevancia, bueno, este sería el prime, que es el cebado o aspecto psicológico en cierto grado. Se asegura la relevancia y pertinencia de determinados elementos de la noticia destinados a sostener argumentalmente una determinada mirada e interpretación sobre los hechos. El prime surge de la psicología cognitiva y se refiere a estudios que señalan que las personas toman decisiones basándose en la evidencia más fácilmente disponible desde el punto de vista psicológico. Mira, hay algo muy peculiar. El cerebro cada vez es más eficiente. Biológicamente los procesos, entre más eficientes sean, tienden a permanecer en el tiempo. Es como decir, cada vez que uno hace un ejercicio determinado, el cuerpo aprende y hace el mismo ejercicio, pero de una forma más eficiente. Eso es un efecto natural de la biología como tal. Y por eso se extiende a la psicología como tal, al campo. Bueno, el cebado. Atención selectiva. La persona se concentra, bueno, qué pena. La persona se concentra alrededor de unas pocas imágenes e impresiones, así como en algunos pocos temas. Atención heurísticos. Cuando el cognitivo debe valorar a cada candidato, no realiza un análisis exhaustivo de la información almacenada en su memoria, sino que se activarán unas pocas dimensiones que serán aquellas que le resulten más relevantes, accesibles y disponibles. Los temas remarcados por los medios en sus agendas vendrán más rápidamente a la mente del elector que otros parámetros de juicio más relevantes para decir a quién dar su voto. Eso se refiere más exactamente a lo que son, por ejemplo, las elecciones presidenciales, que se ve mucho este marco para lo que tiene que ver con la publicidad. Normalmente los candidatos políticos se acogen a lo que es tratar de darle soluciones a las problemáticas sociales. Entonces, hay cada persona tiene una ideología diferente. Entonces, las ideologías que van acorde a esa publicidad son las más aceptadas. Continúa, compañero. Hola, buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre los impactos y aportes que ha tenido tanto el efecto Priming como el efecto Framing. Ahora, empezando por el efecto Priming. Ha tenido varios aportes tanto a la comunicación como a la psicología, pero en este caso me entró solamente a la comunicación. Sebastián, Y es compañeros. ¿Pero se me escucha? Sí, se escucha. Ah, ya, listo. Sí. Gracias. Ahora. Una pregunta, ¿sí escucharon mi exposición? Pues sí, se escuchó. Correcto, que pena, disculpa que tenía aquí el computador en mute, entonces creía que no me estaban escuchando. Que vale. Bueno, entonces, el efecto Priming ha tenido varios aportes en la comunicación. Uno de esos aportes ha sido aportes de ayuda a la teoría o al modelo general de agresión que se dice GAM por sus siglas en inglés. Ahora, esa teoría constituye la integración de varios otros modelos que tienen como factores que buscan como
la explicación de ciertos comportamientos agresivos o temperamentales, ya sea a corto o largo plazo, y por qué estos se desarrollan. Ahora bien, ese modelo integra varias teorías psicológicas y comunicativas, entre ellas están, por ejemplo, la teoría Priming o la teoría del aprendizaje social. Ahora, eh, mucha de esta teoría se sustenta básicamente en que hay comportamientos agresivos por muchas circunstancias, entre ellas la influencia de los medios, ya que ya que esto muestra mucha violencia y esto puede llegar a afectar a la población, en especial a la menor de edad, ya que son más influenciables. Para rectificar esta teoría o este modelo, se hizo una investigación en 1987, en la cual el investigador Joseph consiguió un grupo de niños y los separó en dos. Un grupo de esos niños los pusieron a ver programas violentos, donde se justifica el uso de la agresión y la violencia para resolver problemas, mientras que el otro no. También una cosa muy particular en esa investigación es que el grupo de niños que estaba viendo programas violentos, eh, muchos de esos programas, o la mayor, o casi todo, mejor dicho, es que tenían, por ejemplo, en todos esos aparecían los walkie-talkies como un símbolo o un signo de esa agresión, por así decirlo, con que identificarse. Y ya después de eso, hicieron entrevistas separadas a ambos grupos, a los que hayan problemas violentos y a los que no. Eh, ya aquí viene algo importante, que es que a la entrevista que se le hicieron a los niños que dieron problemas violentos, se les entrevistó con walkie-talkies, a los que no, solo se hicieron con micrófonos normales. Ya después de ese experimento, pusieron a los dos grupos de niños a jugar hockey. Pudieron jugar ese deporte ya que tiene como grandes riesgos de violencia al ser un deporte de contacto que muchas veces caen en golpes y peleas. Al principio de la investigación se vio como los niños que estaban más expuestos a la violencia, que en los programas, tuvieron un comportamiento más agresivo al principio del partido y tenían un comportamiento más violento, mientras que los otros no. Pero mientras al transcurso del partido se vio que los niños con agresiones, con signos de violencia, iban disminuyendo hasta que al final terminaron los dos grupos eran exactamente iguales, ya que no tenían índices de violencia ninguno de los dos al final del partido. Esta teoría ha sido muy criticada por especialistas, ya que está basada en aspectos generales, sino una investigación rigurosa. Sin embargo, aún sigue en investigación, ya que tiene muchos factores los cuales pueden influir hasta ese desempeño, hasta ese resultado. Ahora, otra teoría, otro aporte que ha tenido el pasado, no, volvela, por favor, que es que no sé por qué, pero esa teoría, esa posición es incompleta, esa no era, pero bueno. Bueno, otra gran aporte que hizo esa teoría, ese efecto, ha sido en la primicia política de medios, ya que como se ha visto en esta exposición, las dos teorías, los dos efectos, han incurrido más en el campo de la política para influenciar a las audiencias sobre aspectos o imágenes de los candidatos o sobre ciertos temas políticos. Ahora, en esa teoría o en esa investigación, eh, se dedica a más o menos como a explicar cómo esa teoría puede afectar a la audiencia, dando relevancia a ciertos aspectos o a ciertos temas sobre otros, para crear una imagen mental de los candidatos o temas a los espectadores. Esto tiene que ver mucho con la agenda setting, y van casi de la mano, ya que crea una jerarquización de los temas a los cuales disponían las audiencias. Ahora, estas, eso, esta teoría llegó a la conclusión de que se puede llegar a utilizar ese impacto para generar imágenes mentales, los cuales tengan como idea hacer que el espectador tenga una imagen fácil, rápida, sencilla de las ideas que se quiere implantar, de esa manera que lo primero que piense sea lo que les venga a conveniencia. Ahora, como para explicar un poquito más de profundidad cómo funcionaría ese efecto Priming, pues se ha hecho experimentos, por ejemplo,
si uno piensa en por ejemplo, uno piensa en un animal que empieza con la letra E, por ejemplo, uno piensa en un elefante. ¿Por qué? Porque es algo que está muy arraigado en nuestra educación. Porque, por ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, ¿cómo decían las letras? De elefante. Entonces, desde un principio, desde nuestra niñez, se crea la imagen, desde que lo primero que uno pensara en la E, si es un animal, un elefante. Por ejemplo, C, Colombia. ¿Por qué? Porque es algo que siempre ha sido como un modo de enseñanza que nosotros nos han dado y nos arraigamos en nuestra cultura colombiana. De esa manera se utiliza este efecto para poder crear imágenes de los candidatos. Por ejemplo, uno que se ha intentado dar, por ejemplo, uno Petro. Ya muchos medios que van a encontrarse, por ejemplo, han dado como eh, Castro Chavista, eh, se me fue la palabra, conservador, no, pues conservador, no, perdón, comunista y cosas así para manchar su imagen, intentando hacer que que los audiencias tengan como esa imagen de él y lo primero que se les venga a la cabeza cuando escuchan el nombre de él sea eso. Ahora sí la puedes pasar. Ahora, el efecto Frame tiene su inicio como la otra teoría en la psicología. Este, este ya tiene que ver mucho más de cómo se presenta la información, haciendo un símil o una metáfora con un marco, ya que esta teoría también tiene el nombre de efecto marco, ya que en la comunicación se centra cómo los medios enmarcan la información que nos quieren dar, cerrando nuestro campo visual de información para que solamente veamos lo que ellos nos quieren mostrar, para así crearnos una imagen de lo que queremos que piensen. Ahora, esa teoría tiene origen en en la psicología, haciendo que según esa teoría, la misma información está presente de forma distinta, dando lugar también a conclusiones diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces se puede dar también la misma información, pero ya depende de cómo la muestren, también influirá en nuestra interpretación. Para explicar esta teoría, se hizo un experimento, y es que consiguieron varios participantes y les dijeron que existía un virus y que podría afectar la vida de 600 personas. Entonces, que les ofrecían dos opciones. Eh, que existen dos tratamientos. La primera desencadenaría que murieran 400 personas, pues se salvarían 200. Mientras que en la otra teoría hay 100% posibilidad de que se salven 200, pero habría la posibilidad de que murieran otras. Entonces, según esta información, las personas escogieron la primera, ya que les daba, perdón, la segunda, ya que les daba, según esa información, les daba posibilidad de que pudieran salvarse más. Pero la información era exactamente la misma, de que sí o sí, de que estaba seguro que se podían morir otras personas, pero no daba la seguridad de que se murieran las 400. Ahora, también hay muchas interpretaciones y muchas variedades de ese experimento, como de que hay posibilidad de que se salve un tercio de los 600, pueden morir 200 personas, y entre otras cosas. Ya las personas escogen las que les venga conveniencia o crean que es mejor para ellos mismos, pero siempre la información va a ser la misma, sino que eso ya depende de cómo se entrega la información. Ahora, un aporte que ha tenido gran importancia esta teoría ha sido la investigación de, perdón, se me fue el nombre, de se me fue, George Lakoff, el cual tiene unas obras muy importantes que se llama No pienses en un elefante. Él desarrolló su trabajo sobre una teoría política, a partir de preguntarse qué tiene que ver con las posturas políticas. Entonces, aquí viene más o menos lo que ya expliqué antes, que es que muchas veces se utiliza esta teoría para crear imágenes políticas, de, políticas para crear, perdón, me trabé,
Se utiliza esa teoría para crear imágenes políticas sobre ciertos aspectos, para influenciar a la población a tener ciertos pensamientos sobre X o Y tema a su conveniencia. Ya depende de cómo hay que utilizar. Compañero, hay como para ¿A quién te lo estoy complementar. haciendo? Porque te tengo que sacar bien esos Resulta datos. que, Ya, aquí le estoy mostrando precisamente el correo. Ya deme 5 minuticos y ya le llega Se te cortó, Edison. no, es que está, pero hay ahora muchos que como te, de fondo déjame, en el te los, tuyo, créeme entonces que te lo estoy cerrarlo, por indicando en favor. este momento. Estoy rectificando que los valores se vayan bien. Yo soy el único, pues a mí se me dañó mucho como el audio. No, O por bueno, eso los demás sí. entendí. No es que hay Bueno, entonces le toca alguien esperarse. Le tiene el voy a pasar micrófono este abierto. correo primero que todo y luego le tiene que esperar con el promedio del salario. ¿Listo? Cerra el micrófono un momento, Samuel. Porque es que ya Mira, para complementar el asunto, resulta de que esto se basa mucho en lo que son causa y efecto. Estamos hablando de que la estimulación genera un efecto y ese efecto precisamente se sesga a unos aspectos de interés por parte de lo que es el medio de comunicación como tal. ¿Para qué? Para sesgar la situación y hacer más relevancia sobre ciertos aspectos que sobre otros. Y fuera de eso, respecto al framing, se refiere a lo que tiene que ver esa capacidad de decidir ciertamente y utilizar los medios de comunicación más exactamente. Continuemos con la exposición con los teóricos. No, antes de que John Edison pase a eso, me gustaría dar como un último aporte. Okay, Y es que, y es que muchas veces ese efecto no es de manera intencional y se da muy frecuentemente de manera así que nosotros mismos nos demos cuenta desde, por ejemplo, desde el punto de vista noticioso periodístico. Y es que, por ejemplo, si le piden a los periodistas que hagan una noticia, pueden tener resultados totalmente diferentes, ya que puede que se entregue la misma información, pero ya dependiendo de cómo esos crecieron, cómo se han influenciado, cómo han tenido diferentes referentes, pueden crear diferentes puntos de vista o pueden crear un texto que sea totalmente objetivo de acuerdo a ellos, pero de acuerdo a su modo de pensamiento y a su crecimiento, pueden decir cosas totalmente diferentes. Y ahora sí pueden pasar a los teóricos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre los investigadores y principales teóricos de estas teorías. Leonard Berkowitz fue un psicólogo social estadounidense, mejor conocido por su investigación sobre el altruismo y la agresión humana. Él originó el modelo cognitivo de neoasociación de comportamiento agresivo, que fue creado para ayudar a explicar casos de agresión que la hipótesis de frustración-agresión no podía explicar. Juan, Eh, perdón, muchachos, si interrumpo, se te escucha entrecortado. ¿Tienes dificultades de conectividad? Juan Felipe. Profe, yo lo escucho bien. Ah, sí. Todos están Yo lo escuchando. escucho entrecortado también. Ah, ok. Por este lado se escucha bien, profe. Sí. Ah, bueno, continuemos entonces. Podemos ser nosotros, Julieta, yo. Prosigan, muchachos. Listo, profe. Pues entonces voy a empezar otra vez. Berkowitz fue un psicólogo social estadounidense, mejor conocido por su investigación sobre el altruismo y la agresión humana. Él originó el modelo cognitivo de neoasociación de comportamiento agresivo, que fue creado para ayudar a explicar casos de agresión que la hipótesis de frustración-agresión no podía explicar. Berkowitz recibió su PhD en psicología de la Universidad de Michigan en el 51. Se desempeñó en la facultad de la Universidad de Wisconsin del 55 al 89 y durante ese periodo también ocupó cargos de visitante en las universidades de Cambridge, Cornell, Oxford y Stanford. En el momento de su muerte era profesor emérito de investigación de vilas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin-Madison. Durante su vida, incluso 2 meses antes de su muerte, fue autor de más de 170 artículos y libros de texto sobre psicología. Una encuesta de Review of General Psychology, publicada en 2002, lo clasificó como el psicólogo número 76 más citado del siglo XX. Algunos de sus premios y honores son
Premio Científico Distinguido APA para las aplicaciones de la psicología en el 88, Premio al Científico Distinguido de la SESP del 89, miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias del 93 y Premio APS James McKean. Algunos de sus libros son Causas y consecuencias de los sentimientos, Agresión, sus causas, consecuencias y control, una encuesta de psicología social y Agresión, un análisis psicológico social. Ya yéndome por unos investigadores más recientes, por su parte, Lawrence Jacobs es un politólogo estadounidense, fundador y director del Centro para el Estudio de la Política y la Gobernanza de la Universidad de Minnesota. Fue nombrado presidente de estudios políticos Walter F. y John Mondale en la Escuela de Asuntos Públicos Humphrey de la Universidad de Minnesota en 2005 y ocupa la cátedra presidencial McKnight. Jacobs ha escrito, editado solo y en colaboración 16 libros y más de 100 artículos académicos, además de numerosos informes y ensayos de los medios sobre la democracia estadounidense, las elecciones nacionales y de Minnesota, las comunicaciones políticas, la reforma de la atención médica y la desigualdad económica. En 2020 fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Más que todos los temas recurrentes en la investigación de Jacobs incluyen la democracia estadounidense, la reforma del sistema de salud, las comunicaciones políticas y la banca central. Algunos de sus libros más conocidos son Los políticos no complacen, Manipulación política y pérdida de la capacidad de respuesta democrática, Desigualdad y democracia estadounidense, Lo que sabemos y lo que necesitamos aprender, Hablando juntos de liberación pública en Estados Unidos y la búsqueda de la comunidad, y El Estado estadounidense insostenible. Por su parte, Shanto Iyengar es un politólogo estadounidense y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Stanford. También es profesor de comunicación Harry and Norman Chandler en Stanford, director del Laboratorio de Comunicación Política de Stanford y miembro principal de la Hoover Institution. Es más que todo conocido por su trabajo sobre el papel de los medios de comunicación en la política contemporánea. Esto incluye el trabajo que realizó con el politólogo de Dartmouth College, Sean Westwood, en el que analizan las divisiones partidistas en la política estadounidense. Por su parte, Shanto también ha tenido premios como el Goldsmith Book en conjunto con Stephen Ansola-Beer y el premio Murray Edelman a la carrera distinguida de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas. Y por último, está Donald Kinder, que también es un politólogo estadounidense y es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan. También es profesor por cortesía en el Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan y profesor investigador en el Centro de Estudios Políticos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan. En 2017 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Más que todo el trabajo de Kinder se centra en la opinión política, la política racial y la democracia. Sus intereses de investigación actuales incluyen la rehabilitación del concepto de etnocentrismo y el desarrollo de una teoría psicológica del encuadre. Y eso es todo. ¿Se está escuchando? ¿Qué creen ustedes que es el framing? Sí. El framing corresponde al encuadre o enfoque que utilizan los periodistas de un determinado medio de comunicación al momento de desarrollar un tema. El proceso de framing está relacionado con dos operaciones básicas: seleccionar y enfatizar. Para
palabras, expresiones e imágenes para dar un punto de vista, una perspectiva o un ángulo determinado a una información. Mason acuña el concepto de framing. Lo hace para definir el marco de interpretación en el que la gente se detiene en algunos aspectos de la realidad y desecha otros. Para él, los marcos son instrumentos de la mente. Sin embargo, fue Erving Goffman quien trasladó este término a la sociología, matices que adoptó también en los estudios de los medios de comunicación. Así, en su obra Frame Analysis, escrita en el año 1974, aplica el concepto de frame y señala que lo esencial no es la realidad, sino cómo ésta es interpretada por el individuo, ya que no se comprende la información sin su contexto. Pero es hasta 1978 que Barbara Tuchman inicia el estudio de los frames aplicados en los medios de comunicación. La autora concibe las noticias como un marco. El marco para ella es la conjunción del trabajo del periodista y de la organización. Estos dos factores influyen en el producto final que elabora el medio. Ahora, algunos ejemplos. A continuación, tenemos dos diarios españoles, donde se informa acerca del Festival de Alicante, ambos con enfoques totalmente diferentes. El primero, con su titular, El Carnaval llena las calles de luz y sátira, y el segundo, El Carnaval de Alicante, se salda con 66 atendidos. Bastante diferentes, ¿no creen? La percepción que tiene el público de los hechos sociales está condicionada por el proceso de reconstrucción subjetiva de la realidad que llevan a cabo de los medios de comunicación. Sin embargo, ustedes ya son receptores activos que pueden elegir de dónde proviene su información y decidir si creerla o no. El priming es un fenómeno de la psicología en el que un estímulo, bien sea una imagen, un suceso o experiencia, puede influir en la respuesta de un individuo a un estímulo posterior. Un ejemplo de este fenómeno podría ser cuando una persona que acaba de comprar un carro nuevo puede comenzar a percibir con más frecuencia a otras personas conduciendo la misma marca y modelo que él ha comprado. Este efecto se produce cuando el cerebro, en un intento por responder más rápidamente a un estímulo, accede a la información más próxima o reiterada que se relacione con dicho estímulo, omitiendo los demás datos. El priming se produce de manera inconsciente, por lo que la respuesta también lo es. De esta forma, volviendo al ejemplo del automóvil, el individuo puede no estar siendo consciente de su facilidad para reconocer la marca de su carro en el de otro conductor, sino que puede estar actuando de forma compulsiva y no premeditada. El efecto priming fue traído a las teorías de la comunicación por los profesores de Psicología y Ciencia Política Chanto Iyengar de la India y Donald Kinder de Estados Unidos. Ambos hicieron referencia a los factores que influyen en las valoraciones que la gente hace de los personajes públicos. Mediante experimentos de laboratorio, trataron de observar cuál es el contexto en el que las personas elaboramos nuestros juicios. ¿Y qué tiene que ver esto con los medios? Si los medios se enfocan en un tema específico sobre alguna figura pública, por ejemplo, un candidato presidencial, la información que más nos brindan estos medios es la que más fácil puede influir en nuestro voto en las próximas elecciones. El priming en los medios de comunicación está directamente relacionado con la agenda setting. Los medios se encargan de destacar cierta información sobre otra, reiterando y redundando sobre ciertas noticias y percepciones. De esta forma, la información que recuerdan más rápidamente a las personas y con la que crean sus opiniones será aquella a la que se le ha hablado con más frecuencia, omitiendo todo lo demás que no se le ha recordado. Es así como la información de conceptos está sujeta a manipulaciones. Bueno, acá surge la pregunta del millón. ¿Cómo consideran que los medios informativos de la comunidad colombiana explotan el efecto framing, el encuadre y el priming en psicología o el cebado a su favor?
Compañeros, ¿qué opinan al respecto? Es como la pregunta que ya hace en este instante. Yo creo que como lo decía el video, los medios de comunicación hacen hincapié en lo que quieren que nosotros creamos. Y bueno, con otras exposiciones hemos visto que los medios de comunicación tienen un enfoque específico de acuerdo a su interés político o interés económico. Entonces, creo que lo que hacen es eso, o sea, de acuerdo a sus intereses, hacen hincapié en la información para que nosotros compartamos esos mismos intereses o al menos se queden en nuestro consciente, creo, acerca de lo que ellos quieren informar, decir acerca de ciertos personajes o ciertas situaciones. Mencionaste una palabra clave, el inconsciente. Nosotros tenemos, como debemos saber, dos estados, la inconsciencia y la conciencia. Y ahí es donde esa inconsciencia que bueno, esos actos inconscientes que día a día hacemos, es precisamente eso es lo que trata de manipular por los medios. Entonces ahí es donde surge de nuevo la pregunta. ¿Cómo consideran que los medios de información de Colombia explotan el efecto framing y el prime? Si mencionaste una palabra clave y eso es de resaltar, la parte inconsciente. Bueno, ¿quién más tiene alguna opinión, comentario frente a esta pregunta problematizadora que incentiva la discusión, el debate? ¿Qué relación ven ustedes con el efecto framing y priming en relación a los medios de comunicación informativos aquí en Colombia? ¿O nadie ve alguna relación? Yo ayer estaba pues pasándome por Facebook y miré un programa de un noticiero ruso que pues tiene su cadena en español, que si alguien aquí ha escuchado hablar de Ina, o al menos Vicky Dávila hace poco tuvo un enfrentamiento con ella a través de Twitter. En todo caso, ayer estaban tocando el tema de lo que pasó con esta docente que le preguntó a sus estudiantes qué pasaba con los falsos positivos en Colombia. Y resulta muy particular cómo los medios de acá, los medios nacionales, aunque hacen énfasis en este tema, siempre están muy por el lado del centro democrático, para ser muy específicos, llevando siempre la información a favor del candidato o del presidente de turno, como es en este caso pues Iván Duque. En cambio, en este noticiero ruso sí hacen mucho énfasis en ambas posiciones, o sea, proponen ambos lados de la cara de la moneda, estar a favor y estar en contra de una posición, donde se genera pues esa unidad. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde carajos queda la ética de los comunicadores que están trabajando en estos noticieros nacionales? Porque si es la influencia, o al menos se vio en esta exposición, que los noticieros trabajan de la mano de una ideología, siempre de una sola ideología. Entonces, ¿dónde queda esa contra de esa ideología? Eso que debate, eso que pone en jaque esa ideología con la que están trabajando. Ya, ese sería mi aporte. Fernando, sí, ibas a decir algo. O John Edison. No, iba a preguntar precisamente sobre Fernando, que tenía el micrófono abierto. Sí, no, yo creo que un claro ejemplo, yo digo pues que siempre buscándole la buena a las cosas, los comunicadores a través, los comunicadores del Centro Democrático para mí son muy tesos,
porque aplican muy bien el concepto, ¿cierto? Y lo pudimos ver muy bien en el tema de la consulta del plebiscito, que fue que aprovecharon el miedo, ¿cierto? Del espejo que tenían con Venezuela y comenzaron a hablar de un tema de castrochavismo que se podía aplicar, de que el proceso de paz no se podía dar porque eso es lo que querían llegar. Entonces yo creo que sí, pues eso en los medios informativos se ve mucho. Y como lo decía el expresidente de Ecuador, desde que la imprenta tenga dueño, se van a imprimir solamente las ideas de ellos. Sí, Alejandro, ¿qué vas a comentar que tiene la mano alzada, perdón? Que es muy curioso cómo Fernando menciona el asunto de Venezuela, y es que aquí todos los noticieros han enfatizado mucho en el tema de allá, 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 pues Venezuela, Venezuela, Venezuela. Nunca están de este lado, nunca se preguntan qué pasó en este lado, qué hay en este lado, porque llegamos a ese asunto de la mediatización que esa cortina de humo que es Venezuela y que la usan perfectamente para tapar todo lo que pasa acá. Y lo mismo pasa en Venezuela, inclusive. Entonces es ese asunto del framing el que hace que tanto Venezuela como Colombia sean muy parecidos en este asunto de la comunicación, porque ambos siempre están a favor del político que está de presidente. O, bueno, como un ejemplo, pues sí. No, y es que es más, ustedes me hacen acordar de una noticia que fue ayer y antier sobre lo que tenía que ver el conflicto con la frontera colombo-venezolana, donde el presidente de Venezuela, bueno, el que es presidente entre comillas, Maduro, dice que el Estado ha abandonado fuertemente las fronteras y que ellos están tratando de controlar lo que son los remanentes de las FARC y lo que son los grupos de narcotráfico. Y acá la vicepresidenta ha dado una conferencia diciendo que no, que son el narcoestado de Venezuela y que ellos supuestamente sí tienen presencia en todo el territorio colombiano. O sea, ellos dicen de que tienen presencia, pero en la realidad eso no se ve. Entonces, de una u otra manera, los medios de comunicación tratan de enfatizar esas creencias de ese framing y de esa forma psicológica de manipulación a través de causa-efecto. Muy bien, muchachos. ¿Quién más tiene alguna pregunta, algún comentario por hacer? ¿Nadie más? ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna opinión? ¿Algo que quiera comentar? Pues a mí me queda la duda de cuáles son como las diferencias entre el efecto priming y la agenda setting. Muy buena pregunta. ¿Es una pregunta para quién? ¿Para los expositores? ¿Para mí? ¿Para todos? Pues Bueno, sí, en general para todos. sí, claro que sí, Julieta. Jonathan, compañeros, ¿qué responderían ustedes? Yo ahorita ya voy a hacer intervención. ¿Qué diferencia hay entonces entre el efecto framing y la agenda setting? ¿Qué diferencia hay? La agenda setting es la manera, es la técnica y el efecto son los causales. O sea, una cosa es causa, o sea, es el medio, lo que la agenda setting es el medio y la técnica para hacer el agendamiento correspondiente. Y lo que es el framing y el priming son los efectos de una agenda setting, por decirlo de alguna manera. Sí, para también como aportar a la respuesta de mi compañero, es que la agenda setting está como más, bueno, no, está totalmente, como decirlo, unida a los medios, ¿sí o qué? Para crear una lista de influencias hacia la audiencia, pero el efecto priming está más asociado a la psicología, ya que ese efecto lo haya utilizado para influenciar a la población utilizándolo en los medios de comunicación, ya es otra cosa. Pues como lo dice mi compañero, la agenda setting es algo que fue creado, por así decirlo, ya para los medios de comunicación, mientras que el efecto priming sería como ese método que utilizaron para crear la agenda setting, por así decirlo.
Ok, Samuel, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya voy a hacer mi intervención. Sí, por aquí Alejandro. Con respecto a lo que estaba, bueno, a toda la exposición en general, Samuel, me acaba de recordar un poco sobre la influencia hacia la audiencia y esa particularidad de la ideología que tiene cada sector informativo, pues. Entonces, ahí me surge a mí una pregunta y es si nosotros estamos estudiando para informar o para influenciar. Porque si estamos estudiando para influenciar, ahí la ética profesional sería al suelo. Pero si estamos estudiando para informar, cuando salgamos de estudiar, entonces vamos a llegar es a influenciar. ¿Cómo salir de eso? Mira, yo considero que es una línea muy delgada. Básicamente hay que recordar de que a nivel ético hay varias escuelas, por decirlo de alguna manera, varios tipos de ética. Resulta de que básicamente cada comunicador en determinado punto tiene que, bueno, debe casarse con algún tipo de ética específicamente o tratar de generalizarlas todas las escuelas. Entonces digamos que eso es el debate y digamos que, bueno, sí, el debate interno de todo comunicador, porque es que hay que recordar que básicamente cuando uno lo contratan para una casa específica, una casa periodística específica, esa casa periodística va a tener una tendencia, va a tener una ideología. Entonces, lastimosamente ahí es donde se entra en el vicio, en el problema causa-efecto y como lo que tiene que ver todo lo que es esos intereses de entes mayores. Entonces, eso es una pregunta con una respuesta de una línea muy delgada. Ok, muy bien, don Edison, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, comentario como para recoger lo que ustedes han expresado? ¿No hay ninguna otra pregunta, comentario? Profe, Sí. yo creo que nosotros estudiamos para transmitir nuestra visión del mundo, porque así, pues, por ejemplo, en el campo periodístico, donde muchas cosas se trata de, pues, de intentar ser lo más objetivo posible, pues nosotros nunca lo vamos a hacer completamente. Entonces siempre, pues, vamos a transmitir lo que nosotros mismos vemos. Ok, Dani, muy bien. Ya voy también vamos a recoger también tu impresión para armar una muy buena discusión. De hecho, se está haciendo muy interesante, pero quiero también ofrecerles un panorama, ¿cierto? Mostrarles un escenario que relativamente es complejo al día de hoy y tratar también de responder a preguntas y a los aportes que ustedes han hecho. Muy bien, muchachos, los expositores. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Ok, muy bien, Jonathan, compañeros. Voy a activar mi cámara. Ya creo que podemos dejar de presentar pantalla, ¿vale? Bueno, muchachos, quiero iniciar mi intervención, obviamente corta, también para darle paso a la siguiente exposición, diciendo lo siguiente, recordando como algunos como postulados o perspectivas de ambas teorías o ambos enfoques. A ver, por un lado, el framing se entiende como aquel encuadre, es una metáfora que alude básicamente a los elementos que los comunicadores o periodistas escogen. Hablamos de una serie de elementos textuales, lingüísticos, de imagen, para construir, ya sea una nota periodística, pero en sí mismo, ¿qué es una nota periodística? En el caso del periodismo, es una mirada de la situación o de los acontecimientos, es decir, una representación de un fragmento de la realidad, ¿cierto? Entonces ese encuadre, si nosotros hiciéramos la metáfora, o más bien la analogía, perdón, de cuando ustedes están grabando o haciendo una toma fotográfica, ¿ustedes qué están haciendo?
con el encuadre, están seleccionando fragmentos o elementos de la realidad, de lo que ustedes están percibiendo, y están seleccionando qué elementos van a quedar incluidos en esa imagen. A ver, eso no es bueno ni malo, eso es una dinámica. Lo cierto acá es que ese encuadre dentro del tratamiento noticioso, periodístico y de otras informaciones que competen a la opinión pública, ahí es donde resultan o salen a la luz elementos muy positivos. Lo que ustedes estaban mencionando, ejemplo, plebiscito, el tema del abordaje pues, noticioso y periodístico de la crisis de Venezuela y cómo eso se relaciona de alguna u otra manera en el contexto local, en el escenario de la política, ¿cierto? Y vemos cada vez más, de manera muy visible, el papel que juegan los medios de comunicación oficiales o institucionales más bien, y de carácter privado en Colombia. Eso no es ningún secreto y ya hemos visto quizás algunas teorías donde nos han advertido, algunos enfoques, algunos estudios donde nos han dicho, nos han mencionado que los medios de comunicación, si bien son dueños o son manejados por componentes políticas y económicas, y desde luego eso se ve reflejado en esos direccionamientos, en esos encuadres de la información. La pregunta que planteaba Alejandro, muy pertinente, y siempre hay que plantearse el papel de nosotros los comunicadores y periodistas en la actualidad, ¿cuál va a ser? Por un lado, muchachos, muy seguramente cuando ustedes estén en los medios de comunicación van a afrontar eso. Teníamos un empleado más, ¿cierto? Pero por otro lado, en el contexto actual y dado el panorama, también han surgido una serie de iniciativas, de propuestas muy desde lo independiente, desde lo autónomo, ¿cierto? Desde lo alternativo, y también hay que poner cuidado con eso, que de alguna u otra manera hacen contrarrestación o contrapeso a esas informaciones de carácter oficialistas, ¿cierto? Entonces, eso no solamente pasa en el contexto colombiano, de manera tradicional o incluso con algunos precedentes, hemos observado el papel de los medios de comunicación en ámbitos tan complejos como la política y la opinión pública, y quienes han venido haciendo o están al frente, incluso también detrás del manejo de los medios de comunicación más, ¿cierto? Eso es una realidad, muchachos. Bueno, de otro lado, entonces hay que seguir repensando el papel del comunicador y del periodista en el contexto contemporáneo, en el escenario de la contemporaneidad, y también mirar otras posibilidades que gracias al ecosistema de las comunicaciones digitales, del uso de redes sociales, de otros espacios virtuales, yo no necesariamente, muchachos, me tengo que desempeñar en un medio de comunicación oficial o institucional, porque con las herramientas, los dispositivos y todo lo que tenemos a nuestro alcance, podemos hacer cosas muy interesantes y a la misma vez que sea un punto de quiebre de esas comunicaciones y de esas informaciones y de esos mensajes que aún pareciera ser que están construidos o estructurados desde una intencionalidad muy del efecto directo, ¿cierto? Desde la manipulación o desde la incidencia. ¿Listo? El efecto framing, eso con el efecto framing, entonces se entiende desde el enfoque con el cual es construido en el caso de las noticias, en el caso de una información de carácter periodística, cómo se seleccionan elementos de la realidad para yo mostrarlos y a su misma vez ir direccionando la mirada de finalmente las personas, audiencias, el público, la ciudadanía, cómo eso incide en la opinión pública, ¿cierto? Lo que decía ahorita también Alejandro, mostrar las dos caras de la moneda. Al mostrar las dos caras de la moneda, yo estoy, creo que mirando, ofreciendo dos posibilidades, o puedo ofrecer muchas más posibilidades para alimentar esa opinión pública y que a su misma vez se genere un debate público frente a esa diversidad de perspectivas que se muestran por los medios de comunicación o los medios de comunicación transmiten, en el caso específico de los medios de comunicación de masas, ¿cierto? Julieta planteaba una pregunta muy interesante.
válida la relación o quizás diferencia entre agenda settings y el efecto framing. Agenda settings, recuerden que es básicamente, se entiende como la organización jerárquica de la información que hacen los medios de comunicación frente a un tema determinado. Esa agenda setting se entiende desde el trabajo que hacen, por ejemplo, los consejos de redacción. Cómo un tema se prioriza sobre el otro. Pero no es que hay tan chévere uno priorizar un tema sobre otro y bueno, ¿y eso qué? ¿Qué es de malo en eso? Recuerden que cuando uno le da énfasis más a una información en el contexto de la comunicación y medios, le da énfasis más a una información sobre otra, pues muy seguramente la opinión pública va a estar más enfocada en esa información que fue priorizada. Entonces aquí se anuda o entra en juego el efecto framing. Por un lado hay una organización jerárquica y por otro lado cada una de esas informaciones de esa agenda están encuadradas de tal manera, ¿cierto? Entonces hemos visto, incluso de manera recurrente, en los medios de comunicación donde hay un tema que involucra a la opinión pública y es inmediato, pero también se oculta por otro, ¿cierto? Porque se va direccionando la opinión pública. Eso se lo voy a quizás a mostrar más adelante, pero es un análisis muy interesante que vi de los principios de la propaganda de Goebbels. ¿Saben quién es Goebbels? El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, y cómo esos principios de la manipulación se ven evidenciados, por ejemplo, en los discursos de Álvaro Uribe y de algunos cubrimientos noticiosos periodísticos de medios oficiales aquí en Colombia. Eso se los voy a mostrar y también pues para que sea un material más de análisis. Lo cierto es que dentro de en esa intervención y en ese análisis de la explicación de los principios de manipulación de las masas con este análisis precisamente del cubrimiento noticioso y de este personaje, de esta figura pública como es este señor Álvaro Uribe Vélez, ella destacaba lo siguiente: ya hoy por hoy la gente no habla, por ejemplo, de la crisis de virtual, ya hablan de otras cosas. Entonces, como desde el establecimiento de una agenda y a su misma vez la construcción deliberada y premeditada, perdón, de ciertas informaciones, de ciertos mensajes, va incidiendo en la opinión pública. Usted le puede preguntar a cualquier persona: ¿usted se acuerda qué pasó con el virtual o eso qué? Entonces no se va a acordar. Y noten ustedes que la opinión pública es un asunto de conversar con el otro. ¿Ustedes cómo lo van a percibir en la medida en que ustedes escuchen en ciertos escenarios de actuación social como la familia, el grupo de amigos, los compañeros de la universidad, los compañeros de trabajo? Todas esas unidades sociales componen a su misma vez de manera articulada lo que es opinión pública. Uno percibe que la gente está hablando y pensando de algo, ¿cierto? No es gratuito que eso esté relacionado con los mensajes de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, Julieta, ahí también respondo a eso. La agenda settings y este enfoque de framing de la información tienen una relación, desde luego. Y que en algunos casos puede que el framing afecte la agenda, o la misma agenda afecte ese encuadre de la información. ¿Listo? Entonces eso está también estrechamente ligado. Si son enfoques diferentes en trabajos, ciertos momentos, sí se relacionan o interactúan a la hora de la construcción noticiosa periodística, porque sobre todo se ve más que todo en el periodismo. Listo, John Edison, sí. Profe, no es un efecto, o sea, en lo que es el priming y el framing son un efecto de la agenda setting. O sea, es que han creado la agenda setting, se genera por causa-efecto, esos efectos, valga la redundancia. O sea, no es una relación directamente de causa-efecto, sino que es como la articulación de esos tres elementos, que yo ya voy a hablar un poco del priming, que eso se relaciona más como desde las percepciones. O sea, más anudado a qué? Al papel o al rol o a la actividad del consumo y de contemplación que hacen las audiencias frente a lo que están consumiendo. Sí, por ejemplo, mira que hay un detalle. Si estamos hablando, por ejemplo, del agua. El agua limpia, pero a la vez genera un efecto de refrigeración. Mira que él de por sí, por principio natural, o sea, es como decir, la persona se baña.
puede que se limpia genere un efecto que la refrigeración, porque rebaja la temperatura. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que son cosas inherentes al proceso. Normalmente, es como decir, normalmente la junta directiva o decide, listo, hacer la agenda setting en el grupo. Normalmente, por efecto, va a tener un framing que lo tratan ya de controlar a voluntad, pero básicamente eso es una consecuencia de la misma agenda setting. Bueno, eso, mira, es que, y compañeros, chicas, todos los noticieros y los canales de televisión de carácter oficial, incluso algunos también, o sea, todos atravesamos por eso, en ese proceso de producción, precisamente de una comunicación de carácter mediático y de masas, hay unos lineamientos que comúnmente conocemos como políticas editoriales. Esas políticas editoriales se ven reflejadas propiamente en el tratamiento de un tema. Y eso no es bueno ni malo, es un direccionamiento o un enfoque que le vamos a dar al tema, que vamos a tratar de cualquier ámbito, y que eso compete a qué, o se va a ver reflejado en qué, como la idiosincrasia y en el sentido de ser de ese medio de comunicación. Entonces, el establecimiento de esas políticas editoriales, que básicamente quiere decir lo siguiente, como para que me entiendan, lo vamos a hacer un poquito más para explicitar mejor esto. Es decir, bueno, vamos a mostrar una noticia, pero vamos a tratar de manejar una neutralidad, digamos, entre comillas eso. Listo, entonces en esa noticia o en ese tema, no solamente entrevistemos a esta persona, también entrevistemos a esta, y luego entrevistamos a esta, y así armamos todo un corpus de opinión desde diferentes perspectivas. Eso está nuevo a esa política editorial, que evite precisamente ciertos sesgos, como hay otros que no van a hablar de sesgos precisamente, pero sí de un direccionamiento. Los medios de comunicación de carácter alternativos o independientes, luego que tienen sus comités y sus líneas editoriales. ¿Cierto? Que por eso les digo a ustedes que también hay que tener cuidado con eso. Porque si bien es una contraposición al status quo, manifiesto en los mensajes de los medios de comunicación oficialistas, también tienden a ser adoctrinamiento, o son portadores de sentires y de manifestaciones de carácter ideológico. Hay medios de comunicación alternativos de centro derecha o ultraderechista, específicamente de mostrar y enaltecer la figura del centro democrático, todos los representantes y esas figuras que componen el centro democrático y todo ese modelo de esquema de pensamiento. También está la otra parte, ¿cierto? Es decir, el ecosistema de las comunicaciones, muchachos, es un asunto complejo en términos de relacionar los medios de comunicación de carácter oficialistas, que por lo general son medios de comunicación de masas, radio, prensa, televisión, ¿cierto? Y con otros más de carácter autónomos e independientes, que caen a veces en lo mismo. Lo cierto es que nosotros tenemos la tendencia a pensar de que a mucha más información, pues mucha más libertad y muchas más cosas, y vamos a tener mucho de dónde agarrarnos. Y no necesariamente es eso. Antes se produce un efecto de desinformación, ¿cierto? Pero lo interesante del efecto framing, lo que nos plantea es que el ser humano de por sí, y más manifiesto en el papel de los medios de comunicación de masas, siempre estamos haciendo una selección premeditada o incluso deliberada de lo que queremos representar y lo que queremos mostrar. Desde un asunto estético, desde un asunto de composición visual, desde la elección de ciertas palabras, desde la construcción de un discurso, eso se da de manifiesto siempre. Lo que pasa, compañeros, es que el asunto se vuelve complejo en la medida en que hay informaciones que competen y generan unos efectos muy importantes, muy directos en la opinión pública. Entonces, eso hay que repensarlo bastante. Y que esos elementos, muchachos, son cada vez más trabajados, que alimentan más que toda la opinión pública. No necesariamente un partido de fútbol. Lo político, asuntos que le competen a la comunidad, a la sociedad. ¿Cierto?
y que este asunto del priming, ese efecto priming está muy asociado, y bien lo mencionan ustedes, desde un campo desde el campo disciplinar de la psicología, actúa más desde las impresiones mentales o cognitivas que operan a la hora de hacer una interpretación del mensaje, ya esté encuadrado de cierta manera o no. Es decir, aquí es lo que ya estamos logrando articular nosotros, Ojeda Setis, que lo preguntó, pues lo preguntaron ahorita, el framing, que ya es ese encuadre, tiene que ver asuntos estéticos y mucho más informacionales, delimitar la información de tal manera, y por último está ese framing, que es más psicocognitivo, ¿cierto? Más desde la percepción, todo está anudado ahí. Muchachos, alcanzo a recoger las impresiones de ustedes, las opiniones y las preguntas realizadas. ¿Les queda claro? Bueno, los aportes que hizo Alejandro, lo que preguntó ahorita Julieta, también Fernando, que había planteado también algo, y expositores, y los demás, desde luego. Hay claridad con estos dos temas. Y con lo planteado, perdonen, en estos temas en estas intervenciones que ustedes hicieron para debatirlas, para reflexionarlas. ¿Hay alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario final? ¿O quedaron tristes? Profe, pues por este lado, con vuestra explicación se complementó fuertemente lo que fue la exposición. Y fuera de eso, yo creo que se logró, yo creo que uno de los objetivos principales, que es generar debate y participación de todo el grupo en lo que es la construcción de la temática. Entonces yo considero que sí, pues por mi parte me pareció chévere, profe. Vale, Dionisio, muchas gracias. El resto, muchachos, ¿alguna pregunta? Lo que mencionó Dana, chicos, compañeras. Nos vamos con un poco más de claridad y a la misma vez con preguntas para seguir reflexionando. El problema no es que nos sigamos preguntando, sino qué preguntas hacernos también, ¿cierto? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Ok, muchachos, bueno, ya para que empiece entonces, teoría del flujo de la comunicación de dos pasos, tema interesante también. Les dejo aquí en el chat el siguiente link, donde hay una explicación por parte de una psicóloga del efecto priming. Hace un experimento muy interesante también, eso lo ven ustedes para que lo tengan y lo analicen posteriormente, para que vean cómo funciona el priming, no necesariamente desde los medios de comunicación, sino desde la mente propiamente, la mente humana. Y creo que mencionaba también algo en esta intervención que hace ella de los medios de comunicación y de otras informaciones que se nos inculcan, que se nos dan. Listo. Entonces les dejo ese material acá y espero pues que les guste y les sea de mucha utilidad. Muy bien, le damos la palabra entonces seguimos con teoría del flujo de la comunicación de dos pasos, con Alejandro, Diana y Ana Sofía. Puedan, chicos. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, Alejo. Dale, perfecto. Bueno. No es difícil atacar las opiniones ajenas, pero sí el sustentar las propias, porque la razón humana es tan débil para edificar como formidable ariete para destruir. Jaime Luciano Balmes. Buenas tardes a todos compañeros y profe. En esta exposición hablaremos sobre la teoría del flujo de la comunicación
en 2 pasos o 2 pisos. Lo primero es hablar de los inicios del modelo para luego ya adentrarnos a profundidad en lo que viene a ser el tema gordo, pues, que se viene a tratar en esta exposición. Para hablar del contexto, tenemos que hablar, de hecho, de la historia. Y es que durante la época de las elecciones presidenciales, en 1940, el gobierno de los Estados Unidos americanos financió un grupo de investigadores con el fin de establecer tendencias y relaciones entre el público y las formas de comunicación de masas. Con el contexto de la Segunda Guerra Mundial en pleno auge, el principal interés del gobierno estadounidense era determinar si la población votante del país era influenciada en sus decisiones de voto y mediante qué mecanismos y métodos era influenciada. Tenemos entonces a nuestro principal protagonista, que es Paul Felix Lazarsfeld. Fue uno de los teóricos llamados para realizar estos estudios. Fueron muchísimos más, la verdad, pero este es el principal. Lazarsfeld ya había hecho antes estudios de la interacción público-medios, específicamente en el ámbito de la radio, publicando sus primeros descubrimientos en el libro de su autoría, Radio Listening in America. El libro lo tengo, pues yo lo busqué, está en inglés claramente. Si desean lo puedo compartir el link. Los resultados combinados de estos experimentos de la radio y la población votante terminarían finalmente por conformar la teoría de 2 pasos, explicada en su obra Personal Influence, que también tengo en link. En conjunto, esta obra la realizó con un amigo que fue Elihu Katz. Sus descubrimientos específicos sobre los votantes norteamericanos serían publicados posteriormente en The People's Choice en 1944, y aquí claramente ya me adentré básicamente en nuestro creador. Ahora bien, el contexto parte del campo del funcionalismo, ¿vale? Ya esto sí es mucho más teórico, ya esto sí es un poquito más a profundidad. Han existido muchas etapas y, como ya se ha visto, cada vez surgen muchísimas más investigaciones nuevas, recientes, cada una de acuerdo a los nuevos tipos de receptores de información. En el caso de esta teoría, en un principio se creía que la masa tenía un carácter indiferenciado, que era una muchedumbre, gente ordinaria y analfabeta. Sin embargo, surgieron nuevos teóricos que, tras los sucesos, descubrieron que la masa no era homogénea, sino que dentro de ella existían públicos determinados. Si vieron conjuntos en el colegio, es un claro ejemplo. Cada público determinado forma un conjunto. Bajo este contexto, nuestro creador, Paul, junto con los primeros estudiantes comunicólogos, desarrolla este estudio para probar la influencia de los medios de comunicación durante la campaña entre Walkie versus Roosevelt. Él tenía la teoría de que la persuasión era la clave que utilizaban dichos dirigentes para influir en las decisiones de las personas. Es así como esta teoría surge como un estudio político y de opinión, y en estricto rigor es material de estudio en situaciones de acontecimientos noticiosos, culturales, políticos y económicos. En base a esto se desarrolló la teoría de las 2 etapas, desde un enfoque de la influencia personal. Y mucho cuidado con mucha atención a lo que voy a decir a continuación, porque esto es una base perfecta para lo que mi compañera Diana y Ana Sofía van a explicar. Los medios, más que cambiar la actitud de los seguidores hacia ciertas personas, objetos y procesos,
refuerzan predisposiciones, actitudes y valores preexistentes. Esto lo dijo McQuayle en 1997. Así pues, ya hemos ahondado en el contexto de esta teoría y ahora vamos a hablar un poquito sobre el creador. Ahí está. Paul Felix Lazarsfeld nació en Viena, Austria, en 1901. Fue el mayor representante de este modelo. Tenemos un claro seguidor de Lazarsfeld que se llama Roger, y lo cito: fue un sociólogo y comunicólogo austriaco que pasa por ser uno de los fundadores del análisis sociológico norteamericano sobre los medios y de forma especial sus efectos en la formación de la opinión pública. Gracias pues a esta simbiosis que hace entre la sociología y la comunicación, Lazarsfeld afirma que, y cito, la evaluación de la recepción se hace a partir de una consideración segmentada de las audiencias y no como un todo uniforme, como las habían observado anteriores analistas de los efectos de los medios. Lo que se puede interpretar como los efectos de los medios en plano segmentado, o sea, personal, o sea, individual, y ya no como una masa en conjunto, homogénea. Todo esto sin olvidar que otros estudiantes y amigos de Lazarsfeld influyeron claramente y ayudaron a la realización de esta teoría. Tengo al que ya antes había mencionado, Elihu Katz, y uno nuevo que es Robert King Merton. No vamos a hablar de ellos porque se nos haría muy larga ya esta exposición y se tornaría muy cansina. Continuamos pues con la teoría. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, entonces yo les voy a explicar más de qué trata esta teoría, pues lo que enuncia. Entonces dice así. Esta teoría cree que las formas sociales, o sea, pues como la sociedad, desempeña una parte muy importante, significativa en la forma en que algunas personas reaccionan frente a un mensaje. Entonces se descubrió que una gran mayoría de personas no tenían un acceso muy limitado con los medios de comunicación. Entonces, estas personas obtenían la información de otras personas que se habían obtenido la información de primera mano. Pues, o sea, como que acudían a otras personas para que les contaran lo que la comunicación habían dicho. Según esto, entonces, se comenzó a desarrollar la teoría de que la información se mueve por dos niveles de flujo, que son el primero, la información pasa de los medios a aquellas personas que están realmente informadas o que están realmente interesadas. Y de ahí, estas personas, por medio de canales interpersonales, transmiten la información a otros individuos que tienen menor contacto con los medios y que dependen de los demás para obtener la información. Entonces, estos individuos que tienen más contacto con los medios fueron denominados líderes de opinión, y ya más adelante mi compañera les va a explicar qué son los líderes de opinión. Entonces, estos líderes juegan un papel muy importante dentro de este modelo, ya que no solo transmiten la información tal y como la reciben, sino que le dan su propia interpretación. Entonces, se descubrió que esas personas podían moldear la intención de voto de las personas que los escuchaban. Pasa la diapositiva, por favor. Entonces, en este modelo, como primero todo, los medios crean un mensaje que tiene un fin persuasivo, y en vez de pasarse a la audiencia masiva, se pasa a los líderes de opinión, que son personas muy interesadas en el tema y que tienen ciertos conocimientos sobre eso. Y por medio de las relaciones sociales, como ya lo había dicho anteriormente, entonces esas personas pasan por medio de diferentes medios el mensaje a sus receptores, que son una especie de seguidores. Y estas personas, los seguidores, reciben el mensaje de los líderes sin refutar, permitiendo así que la persuasión sea una persuasión personal según cada receptor, los líderes que éste siga. Ya mi compañero les explicará el resto. Gracias.
Hola, buenas tardes muchachos. Hoy yo pues les voy a hablar sobre los medios de comunicación, el líder de opinión, audiencias y les voy a plantear unos ejemplos. Bueno, un medio de comunicación reconoce los diferentes gustos y niveles intelectuales, preocupaciones y necesidades del público, así como también conoce las imposibilidades de abarcar de forma efectiva a todos y cada uno de los públicos. Así pues, diseñan contenidos específicos para ser vistos por líderes de opinión y dejando en ellos la responsabilidad de alcanzar al público. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿qué es exactamente un líder de opinión? El líder de opinión es una persona que en un grupo determinado ejerce mayor influencia. Según nuestros autores, esta persona debe ser carismático, o sea, que debe ser atractivo y creíble para la población. Debe ser de fácil reconocimiento por su grupo. Un líder de opinión también debe ser poderoso y tiene que tener un vínculo con su público, unas interacciones. Un auténtico líder, además de conocer los asuntos de forma profunda y especializada, debe depositar credibilidad en sus teorías. Bueno, para poder considerarse un líder, se necesita una voz de prestigio. Este líder necesita comunicar de forma eficaz sus ideas y sus mensajes. Habitualmente esta figura expone verbalmente sus argumentos con retórica directa y no formalmente. Bueno, además les traigo unos ejemplos de cuáles son los tipos de líderes de opinión. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, en la política. Hay líderes o persona que lleve un cargo o un representante. En el periodismo se determinan expertos y analistas. En empresas, directivos y responsables. Y en el internet, blogueros o gurús o perfiles con muchos seguidores que hoy pues, los llamamos influencers. ¿Cierto? Bueno, estos líderes de opinión se convierten en receptores de los medios de comunicación, como nos lo decía anteriormente nuestra compañera Diana, sintetizando, analizando y procesando la información que reciben y posteriormente toman el papel de emisor y transmiten la información ya procesada a su público, adecuándola a sus preocupaciones, eliminando datos irrelevantes y refinando el lenguaje de los medios a un lenguaje que sea adecuado para su público. Bueno, ¿qué es el público? Dentro de esta teoría de 2 pasos, se entiende por público un segmento de población que escoge a un líder de opinión que le transmite la información de medios de comunicación. Es el receptor, el final de la comunicación de 2 pasos. Bueno, como ejemplo, les traigo 3. Por ejemplo, en la actualidad, vemos que muchas empresas contratan a influencers para que promocionen sus productos, sus servicios. Esta empresa le entrega toda su información y este influencer lo que hace es convertirla de una manera que sea dinámica y que sea influyente para sus seguidores. Estos seguidores la consumen y de ellos se responsabilizan si lo consumen o no. Pero ya hoy es muy común que los niños o nosotros como jóvenes digamos, ay, mira, esta crema la usa este tal influencer. Bueno, por otra parte, lo vemos en estas redes, en las reuniones digamos, del coronavirus, en este momento que estamos tan graves, en una situación tan grave, hay una reunión, digamos, con el gobernador. Entonces, lo que hace el periodista es recolectar toda la información y después, frente a las cámaras, la comunica de una forma
que sea fácil de entender para el espectador. Y por último, digamos que estamos en temporadas de elecciones, entonces, ¿qué hace digamos, lo que sea un alcalde? Entonces el alcalde reúne a todos los líderes comunales y les plantea sus propuestas y lo que quiere lograr en ciertos barrios. Entonces, este líder comunal lo que hace es que se encarga de replicar la información en su comunidad. Bueno, como siguiente, les tenemos un video para mejor explicación. Alejo, ¿la puedes pasar, por favor? Porfa, me dicen si se escucha. No. No, Alejo, no se escucha. Entonces, no sé si le podamos pasar el link, aunque bueno, tampoco hablan en el video, solamente es musiquita ahí de fondo. Sí, sí. O si quieres, yo lo presento como tú quieras. Dale, preséntalo tú. ¿Quién, yo? La compañera. Bueno, entonces acá ya tenemos las preguntas problematizadoras que formarán un debate. Tenemos 2 preguntas y tenemos otro video adicional, así que, bueno, también tenemos tiempito, la verdad. La primera pregunta, ¿qué cercanía, tienen con los medios de comunicación? Y la segunda, cuando recibes información de un líder de opinión, ¿buscas otros puntos de vista o solo te quedas con el punto de vista que plantea el líder? Bueno, mira, ahí hay un detalle muy importante. Todo, o sea, eso depende del contexto. Estamos hablando de que un líder, cada influencer o cada líder como tal, tiene unos contextos donde técnicamente tiene unos fuertes. De ahí precisamente que el espectador o la audiencia no se puede quedar con una sola opinión, dependiendo del contexto que quiera. O sea, si es como decir un carpintero, ¿cómo vas a ver de medicina? Si es una modelo, ¿cómo vas a ver de medicina? Por ejemplo, lo que pasó con Natalia París hace poco, que recomendó yo no sé qué, que es que para el coronavirus, y inclusive el INVIMA le hizo que se retractara y le colocó creo que una multa.
Entonces mira que eso va en la responsabilidad de cada uno y a quien sigue, y según el contexto en el que se vaya a tener esa opinión o no en cuenta. Ok, yo le hizo muy bien. Bueno, ¿quién más quiere responder a estas preguntas que elaboraron los compañeros? Nadie más va a responder a estas preguntas, chicos. Bueno, ya que nadie quiere hablar, quiero como dar mi propia opinión. Entonces, colocamos esta primera pregunta de qué cercanía tienes con los medios de comunicación, porque comúnmente uno no está muy enterado o no estamos como acostumbrados a estar viendo las noticias o que leyendo el periódico y eso, sino que la mayoría de la información que recibimos, sobre todo los jóvenes, es de como de las redes sociales y eso. Entonces, en cierto modo, tenemos como que nuestra información la recibimos es de líderes de opinión, no de como de los medios de comunicación en sí. Es que en muchas ocasiones no, como que no contraponemos la opinión de cierta persona, sino que nos quedamos con una sola opinión. Y como decía Alejandro al comienzo, o sea, eh, cada persona sigue usted y entonces está de acuerdo con lo que él diga. Entonces uno no se pone como a ver la otra cara de la moneda, sino como que uno se conforma con lo que a uno le gusta y con lo que uno quiere escuchar. Por ejemplo, anoche pensaba que yo sigo a Matador, un caricaturista, y él critica mucho como a Duque. Entonces yo como que en muchas ocasiones como que me entero de cosas por las caricaturas que él hace o me quedo como con la opinión que él me da o con el punto de vista que él tiene de esa información y es como que un error ahí que uno comete, pero sucede muy comúnmente. Ok, ya no muy bien. ¿Quién más tiene alguna apreciación para compartir frente a estas preguntas? Mira, ahora que lo mencionó la compañera y que ciertamente me hizo acordar de algo que es muy importante que hay que tener en cuenta. Cada vez los medios de comunicación, tales como televisión, periodismo, están más cerca del ciudadano a través de las mismas redes sociales. Entonces, de una u otra manera, nosotros ya somos más entes activos con cada uno de los medios, no necesariamente porque un influencer puede ser un presentador, por ejemplo, de televisión perfectamente, que es un personaje de influencia. Entonces, de una u otra manera, cada vez estamos siendo más proactivos en lo que es esa interacción entre el medio y lo que es la sociedad. Es la labor de cada uno precisamente tratar de buscar como esas posibilidades de contactar con los medios, ya que considero que en la actualidad hay más cercanía con los medios. Profe, yo considero que hay una cercanía con los medios, pero no necesariamente tiene que ser activa porque pues muchas veces nosotros, o sea, por eso está la segunda pregunta, nosotros nos quedamos con la información que los medios nos transmiten y sí, estamos más cerca, pero pues solamente estamos viendo las cosas desde una perspectiva. Entonces, pues generalmente las personas dicen, sí, yo busco pues como otras cosas, pero hay muchas cosas, pues busco otras opiniones para informarme mejor y para tener un panorama más amplio, pero en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto mucha información pues que al final de cuentas se aloja en nuestro inconsciente. Ok, ya no muy bien. Sí, yo recuerdo las impresiones de ustedes. ¿Alguien más, compañeros? Okay. Dana, y perdón, profe, Vale, es muy vale. curioso cómo esa información que recibimos de ese único punto de vista siempre va muy de la mano con con las gratificaciones que recibimos. O sea, ese punto de vista nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos con nuestro pensamiento. Por eso es que no buscamos otro punto de vista para contrastar la información,
porque sentimos que eso me pone a mí en un conflicto de informaciones en el cual no quiero estar. Al menos ese es el pensamiento de la audiencia común. Entonces es por eso que que esta teoría va muy de la mano con la teoría mencionada en la clase pasada de usos y gratificaciones. Muy bien, Alejandro. Mira, Vale. ahí hay otro detalle. Digamos que lo que tiene que ver, pues también se puede perfectamente asociar con el prime y el priming. Estamos hablando de que, o sea, no es solamente ese aspecto de que tiene que ver con lo que son las gratificaciones. A ver, ciertamente el ser humano busca lo que es lo más fácil, lo más tendido, mejor dicho, uno como ser humano, uno bloquea, a ver, el ser humano es el quehacer diario de solucionar problemas. Si en vez de recibir un problema recibe una posible solución, la va a recibir más fácilmente. Precisamente ahí es donde está el priming y el priming. Precisamente que recibe más fácil la información porque ya la tiene digerida por algún líder específico o por un medio de comunicación o por lo que son un influencer como tal. Ok, yo le hizo muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta, opinión adicional? ¿Algún comentario? Profe, tenemos un videito final. Ok, vale. Muy bueno. ¿Quién lo muestra, Alejo? ¿Que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte, porque además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Ok, listo. Vale, muchachos. ¿Pero hasta ahí? Sí, profe. Ok, muchachos, bueno. Quisiera aportar lo siguiente también recogiendo las impresiones mencionadas ahorita por algunos de ustedes. Esta teoría es muy particular porque hace énfasis en una figura muy particular también, que es el líder de opinión. Es decir, esta teoría pone en consideración o pone en juego tres elementos que son los mismos medios de comunicación y los mensajes, los líderes de opinión y finalmente las audiencias, quienes finalmente también construyen la opinión pública. Recuerden que la opinión pública es la opinión
que se supone que la gente, en condiciones siendo ciudadanos, genera, opina o percibe frente a un tema determinado. ¿Sí? Entonces, esos dos pasos que también muchas de estas teorías, muchachos, tienen nombres muy metafóricos, básicamente porque se está estableciendo de que la consolidación o construcción de la opinión pública, que es el resultado final, tiene que atravesar por un proceso que tiene como dos etapas o dos pisos, ¿cierto? Es decir, el mensaje que trabajan los medios de comunicación desde su propia lógica, finalmente, pues en segundo lugar está el líder de opinión, que es alguien que valida esa información en los medios de comunicación y que finalmente también transmite, le llegan a las audiencias. Esos líderes de opinión, para ser como un poco más específico o concreto de quiénes son estos personajes, noten ustedes que estos líderes de opinión, ligados con el contexto en el que se dio o se pensó la teoría de la comunicación de los dos pasos pisos, que viene desde ese pensamiento y de las investigaciones de Paul Lasker, aparece también Merton, aparecen otros señores, en el 40. Los líderes de opinión, muchachos, son individuos que gozan de una representatividad mediática. Primera característica, los muchachos también los compañeros la mencionaron. Segundo, gozan de legitimidad. Esa legitimidad es básicamente que la opinión pública, la gente lo reconozca como alguien que representa mis ideas, mis ideales, mi pensamiento, ¿cierto? Otro elemento característico es que son individuos que gozan de un carisma y que a su misma vez generan cierto efecto en esas audiencias, en la gente, en el público, en la ciudadanía, ¿cierto? Básicamente se pueden distinguir esas tres características más llamativas de los líderes de opinión. Y recuerden la representación mediática que tiene el líder de opinión. Hoy por hoy, al traer esta teoría al contexto actual, es decir, al hablar comúnmente o de manera más bien recurrente, el líder de opinión se piensa, se nos viene a la cabeza, se configura en individuos que tienen alta presencialidad y figuración en el contexto de las comunicaciones digitales, tales como los influencers, o los youtubers como antes se llamaban, ¿cierto? Y observen que estos personajes influencers pueden tener todas y hasta más características de los atributos de los que acabamos de mencionar. Gozan de representatividad mediática, tienen carisma, tienen legitimidad por parte de sus audiencias o públicos, son expertos en un tema. Esa es otra característica que me he olvidado. El tema acá es que cómo opera, mira, es una pregunta problematizadora, hasta qué punto un influencer en la actualidad es un líder de opinión. Es decir, recuerden que toda la clave está en la opinión pública. Un influencer de maquillaje, usualmente consumen ustedes algunos de ellos, o de otro tema, hasta qué punto se configura o se puede considerar un líder de opinión, ¿cierto? ¿O será que los líderes de opinión tienen que tratar temas tan específicos que involucren la opinión pública como la política o temas que involucren lo social? ¿Cierto? Porque si bien ahorita John Edison creo que fue que mencionó de un problema que hubo con una figura de este tipo, al hablar de un tema que le compete a la opinión pública como es la salud pública, pero todo este tema de la pandemia hace parte de la salud pública. Influencers decirte que un medicamento no sirve o de que esto, aquello. ¿Cuántos influencers desvirtuaron todo el tema de la pandemia, del COVID? ¿Cuántos otros sugirieron ciertos medicamentos u otras cosas? Hay un tema de responsabilidad social, muchachos. Un influencer básico, fácil, puede decir algo que le involucre la salud y la misma vida y la integridad a una persona. ¿Listo? Muchachos, levantaron ustedes las manos por acá. John Edison y Juan José. Profe, no, ya aclaraste ciertamente lo que estaba mencionando, y también hay un detalle, que es que eso es un problema más de fondo a nivel social, porque normalmente la persona se queda con lo más fácil, precisamente ese mismo principio psicológico que ahorita hablábamos en mi exposición. Entonces mira que hay un problema más de fondo precisamente con esos detalles. Era eso lo que quería comentar y voy a aclarar lo otro.
muy bien, don Edison y Juan José. Profe, pues yo iba a agregar algo similar a lo que dijo John Edison. Pues sí, que a veces nosotros nos quedamos con lo que dice, bueno, no sé, ese influencer o ese medio alternativo, pero digamos que así por ejemplo, lo que pasó en 2019 con estos líderes pues del género urbano en Puerto Rico que se manifestaron, o sea, todo lo que pasó en las protestas pues en ese país se dio gracias a ellos, y ellos no tienen como tanto dominio del tema en lo político, pero sí tienen pues eso que vos mencionabas, que el carisma, que pues como la fama, todo eso. Entonces digamos que eso es otro tema que no sé si está como digamos un poquito relacionado con lo que los compañeros decían. Ok, Juan. Sí, la clave para entenderlo más bien como clasificar a los líderes de opinión es que básicamente cumple como con esos requerimientos o esas características mencionadas ahorita, pues, ¿cierto? Y también el grado de efecto o influencia en la opinión pública. Porque pensamos nosotros que la opinión pública es simplemente temas relacionados con la política, pero hoy por hoy, y dadas las configuraciones de nuestro contexto en lo social, en lo educativo, en lo político, en lo cultural, en lo económico, constantemente estamos generando información y generando opiniones, y que puede que exista o salga a la luz un tema que relativamente no tenga importancia y relevancia para la opinión pública, pero toma vigencia gracias a que la aparición de personajes de este tipo. O sea, una de las reflexiones creo que nos debemos hacer en este momento es lo siguiente: más que identificar líderes de opinión en la actualidad, es determinar el impacto, el efecto, la influencia que ciertos personajes dentro del ecosistema de las comunicaciones digitales, en el caso de los influencers, generan en la opinión pública y qué contraproducencias tiene, ¿cierto? Cómo por un lado de manera positiva puede dinamizar la comunicación, los procesos de comunicación pública y social, y cómo por otro lado también puede ser contraproducente en la medida en que no es que uno sea, o no es que consideremos a la gente idiota de todo muchacho, pero estamos legitimando más a un personaje de este tipo más que a un medio de comunicación oficial, porque se han equivocado tanto y hemos llegado a una instancia de reflexionar en cierta medida del papel que ha venido desempeñando los medios de comunicación históricamente, que yo ya me voy desligando de ellos, ya voy perdiendo interés, ya no me generan legitimidad, no me generan credibilidad, y eso lo deposito en personajes de este tipo. Y también una pregunta problematizadora, para que después, mucho más adelante, la retomemos para una discusión. ¿Consideran ustedes que hay que estudiar, hay que formarse académicamente para ser un influencer? ¿O vamos a dejar eso también así en el terreno como para quien se anime a ser un influencer, a generar contenidos, dado de que eso hace parte también de la democratización de la información? El hecho de que cualquier persona ya es un emisor también. Es una pregunta interesante que podemos retomar con mucha más calma y establecer un diálogo muy interesante frente a eso, porque hoy influencers son los que están saliendo, ¿cierto? Pero noten ustedes que no hay un estudio o no hay una plataforma educativa pedagógica que aborde o que hagan propiamente despegue un conjunto de acciones de carácter pedagógico educativa de la formación de influencers con responsabilidad social, ¿cierto? Don Edison, si levantaste la mano, me imagino que ibas a opinar frente a eso y... Sí, profe, no algo cortiquito, sino que mira, técnicamente la profesión ideal para ser influencer es haber estudiado comunicación, como algún tipo de comunicación social o audiovisual, ser comunicador. Y lo que yo considero es que si un profesional, por ejemplo, en la salud, se dedica a ser influencer, ¿qué tiempo le va a dedicar a la profesión de ser médico con respecto a ser influencer? Porque para ser influencer se requiere tiempo. Eso requiere muchas cosas: conocimientos técnicos, dominio, manejo de un tema,
que no necesariamente tiene que ser un comunicador como nosotros. Ya sabemos que hay personas comunes y corrientes que son influencers. Encontraron, como por decirlo así, el palito, un tema, y con eso generan contenido. Pero como nosotros estamos abordando procesos de comunicación de alto impacto social y a nivel público, ellos saben el efecto que generan en las audiencias. La cuestión que nos compete a nosotros en este sentido, como individuos que nos estamos formando académica, investigativa y profesionalmente en el ejercicio de la comunicación audiovisual, una comunicación también pensada desde los medios de comunicación. Consideramos entonces que los influencers deberían tener una formación atravesada por formaciones un poco más institucionales en el ejercicio de ser influencers. Más aún, otra pregunta mucho más problematizadora. ¿Consideran ustedes que es urgente, más que necesario, urgente construir, elaborar y que exista una política pública de comunicación que regule precisamente eso? Ahí les dejo las preguntas, muchachos, para que las reflexionemos posteriormente. ¿Listo? Muchachos, muy bien. Muy provechosa la clase, de hecho. Y ya me voy a ausentar porque ya sigo con la otra. Listo. Pero quería preguntar lo siguiente, y es el foro. Dudas, inquietudes, dificultades, cómo se sintieron de manera general, cómo les fue. Profe, pues por este lado me pareció chévere y interactué con varios foros, me pareció chévere la actividad, ya no sé los demás compañeros qué opinan. Sí, yo estoy muy de acuerdo con John. Creo que fue muy fructífero en cuanto uno puede interactuar con los demás compañeros, con no solo interactuar, sino conocer sus puntos de vista frente a varias teorías. Entonces, estuvo muy bien. Listo, Alejandro, muy bien. Listo, lo me dice. ¿Alguien más? Todo resultó bien entonces, se sintieron cómodos y pudieron hacer la actividad. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, chicos, no siendo más, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos dentro de 8 días en la próxima clase. Y